El repartidor de Valeria Márquez acaba de revelar una verdad que nadie esperaba, lo que contó podría cambiarlo todo. Quédate hasta el final porque tenemos los detalles más concretos de esta impactante historia. La historia que rodea a Valeria Márquez ha dado un giro sorprendente desde que un repartidor, pieza clave en su rutina diaria, decidió hablar públicamente. Lo que en un principio parecía un simple encuentro cotidiano entre una figura mediática y un trabajador común, se ha convertido en un tema de conversación nacional, cargado de detalles que hasta hace poco permanecían ocultos. El repartidor comenzó a tener contacto frecuente con Márquez hace más de un año cuando ella se encontraba en una etapa de gran exposición mediática. En ese entonces las entregas eran constantes, paquetes relacionados con proyectos profesionales, correspondencia vinculada a colaboraciones artísticas y hasta artículos personales que llegaban a su residencia de manera regular. Lo que más llamó la atención del trabajador fue la disciplina con la que Márquez manejaba su día a día. Según relató, ella siempre recibía cada entrega con puntualidad y una actitud respetuosa, lo que marcó la diferencia respecto a otros clientes de su ruta. Con el tiempo, aquel vínculo meramente logístico se transformó en una rutina reconocible. El repartidor notó que cada entrega coincidía con un momento específico de la jornada de Márquez. A media mañana, por ejemplo, ella acostumbraba a estar en plena preparación de proyectos, rodeada de carpetas, apuntes y material de producción. Él recordó en una de sus declaraciones que jamás la vio desorganizada o desprevenida, siempre estaba vestida de manera correcta y con una agenda visible sobre la mesa de su sala. El aspecto más revelador de su testimonio, sin embargo, fue lo que sucedía después de las entregas. Según él, no eran pocas las veces que escuchaba conversaciones telefónicas en las que Márquez discutía sobre decisiones importantes relacionadas con su carrera. Se trataba de conversaciones en voz alta que dejaban entrever preocupaciones sobre contratos, negociaciones y propuestas internacionales. El repartidor aseguró que en una ocasión alcanzó a escuchar nombres de personalidades del medio artístico que hoy encajan con algunos de los proyectos más grandes en los que Márquez ha estado vinculada. La relación de confianza entre ambos se afianzó aún más cuando la familia de Márquez también empezó a interactuar con el trabajador. Él relató cómo la madre de la artista en varias ocasiones le ofrecía agua o un refrigerio en días calurosos. Estos gestos marcaron un contraste enorme con la rutina habitual de su trabajo, donde la prisa y el anonimato predominan. En la casa de Márquez, en cambio, siempre encontró un ambiente cordial. Lo más impactante de su testimonio no provino de los gestos cotidianos, sino de lo que él mismo definió como momentos clave, en los que fue testigo indirecto de situaciones privadas. Uno de esos episodios ocurrió cuando Márquez recibió un paquete especial procedente del extranjero. El repartidor notó que el sobre estaba sellado con varios mecanismos de seguridad, lo cual no era común. Al entregarlo, observó el nerviosismo de Márquez, quien lo tomó con ambas manos y rápidamente lo llevó al interior de la vivienda. Horas después, cuando volvió a pasar por la misma calle, notó la presencia de vehículos desconocidos estacionados frente a la residencia, lo que generó especulación sobre la importancia de aquel envío. Otro detalle relatado fue la constante llegada de equipos tecnológicos a la casa de Márquez. Computadoras, cámaras, micrófonos y dispositivos de comunicación figuraban entre las entregas más frecuentes. Para el repartidor, esto era una muestra clara de que ella trabajaba con intensidad. Desde su hogar, preparándose para proyectos de gran envergadura que requerían material especializado. Sin embargo, el punto central de su revelación giró en torno a lo que describió como la verdadera carga emocional de Márquez. Según él, más allá de la imagen pública segura y sofisticada que proyecta, la artista atravesaba momentos de tensión y cansancio. Lo notaba en sus expresiones faciales y en su tono de voz cuando atendía las entregas. El trabajador aseguró que hubo semanas en las que ella parecía especialmente agotada, con un semblante serio, aunque nunca perdió la cortesía. El repartidor también habló de la dimensión humana de Márquez. Contó que en una ocasión, cuando él atravesaba problemas personales, ella le dedicó unos minutos para escucharlo. Según relató, él había llegado cabizbajo por una situación familiar difícil y Márquez, al notarlo, le preguntó si estaba bien. Ese gesto lo marcó profundamente, pues no esperaba que una figura de su nivel de reconocimiento se tomara el tiempo de interesarse por alguien de su entorno cotidiano. Lo que volvió su testimonio aún más intrigante fue cuando narró que algunas entregas iban acompañadas de indicaciones específicas de seguridad.
En más de una ocasión le pidieron que no dejara el paquete en la puerta, sino que esperara a que Márquez o alguien de confianza saliera personalmente a recibirlo. Estas medidas revelaban un nivel de cuidado inusual, lo que abre preguntas sobre la naturaleza de ciertos envíos y las razones detrás de esa precaución. La credibilidad del repartidor se vio reforzada por la precisión con la que narró detalles aparentemente pequeños como los horarios, la forma en que Márquez firmaba los comprobantes de entrega y los artículos más recurrentes que llegaban a su domicilio. De acuerdo con su relato, había semanas en las que predominaban documentos impresos y otras en las que la mayoría eran paquetes voluminosos con equipos técnicos. Esa variabilidad reflejaba, según él, el dinamismo de la vida profesional de la artista. Uno de los momentos más comentados de su testimonio fue cuando aseguró haber visto a Márquez recibir personalmente a un grupo de colaboradores que llegaron junto con él en una entrega particular. Mientras él entregaba el paquete, observó cómo ella abría la puerta a 3 personas que cargaban carpetas y maletines. El repartidor aseguró que aquella reunión se prolongó varias horas, pues al regresar por la misma calle notó que seguían dentro, lo que dejó en evidencia la magnitud de las negociaciones que Márquez llevaba adelante en su hogar. El capítulo inicial de este testimonio no solo nos muestra la cercanía inesperada entre un trabajador anónimo y una figura pública, sino también la fragilidad y humanidad de alguien que suele estar bajo los reflectores. Lo que parecía ser simplemente una relación de entregas rutinarias se transformó en una ventana hacia la vida privada de Márquez llena de retos profesionales, precauciones de seguridad y, sobre todo, gestos humanos que revelan su carácter. Este es apenas el inicio de la historia. Lo que el repartidor tiene para contar en los siguientes episodios promete ir mucho más allá de lo cotidiano, adentrándose en revelaciones que podrían cambiar la percepción pública de Márquez y de la forma en que maneja tanto su carrera como su vida personal. El relato del repartidor de Valeria Márquez no quedó en una anécdota aislada. Con el paso de los días decidió ofrecer una versión aún más extensa de lo que observó durante su contacto frecuente con la artista. En este segundo capítulo, sus declaraciones nos adentran en un terreno más delicado donde la logística de su trabajo se cruzó con episodios cargados de tensión, emociones inesperadas y revelaciones que ponen en perspectiva la vida de Márquez fuera de los reflectores. Desde el inicio, el trabajador dejó claro que nunca buscó ser protagonista. Yo solo cumplía con mi ruta, habría dicho. Sin embargo, a medida que las entregas se multiplicaban, él mismo fue testigo de cómo la rutina de Márquez se diferenciaba de la de cualquier otro cliente. Uno de los aspectos que más recalcó fue la estricta organización que ella mantenía en casa. En la entrada siempre había cajas cuidadosamente apiladas, clasificadas y etiquetadas. Según él, nada quedaba al azar, incluso los sobres pequeños tenían un sistema de registro. Esta obsesión por el orden le transmitía la idea de una mujer exigente consigo misma, meticulosa en cada detalle de su vida profesional. Lo sorprendente llegó cuando el repartidor confesó haber presenciado situaciones que escapaban al simple acto de entregar un paquete. Recordó un día en particular cuando llevó una caja de gran tamaño que venía marcada como «frágil». Al dejarla en la sala, notó que Márquez suspiraba con cierto alivio, como si aquel envío contuviera algo esperado con ansiedad. Horas más tarde, al pasar nuevamente por la zona, observó desde la acera que varias personas manipulaban lo que parecían ser piezas de un escenario portátil, estructuras metálicas y focos de iluminación. Aquello le hizo comprender que muchas veces los envíos no eran simples compras personales, sino parte fundamental de proyectos de alto impacto. El repartidor también habló de episodios donde el nerviosismo era palpable. En al menos 2 ocasiones, aseguró que Márquez recibió llamadas urgentes justo en el instante de la entrega. Mientras él esperaba la firma en la guía, ella contestaba el teléfono con un tono tenso, mencionando palabras como plazo, contrato y condiciones finales. Aunque él no podía conocer el contexto completo, sí percibía que aquellas conversaciones iban más allá de un asunto trivial. Una vez, incluso, la vio caminar de un lado a otro con el teléfono en la mano, sosteniendo la caja que le acababa de dar, como si ambos asuntos, el paquete y la llamada, estuvieran profundamente conectados. Otro de los puntos que relató fue la presencia constante de mensajeros adicionales. En diferentes días coincidió en la puerta con otros trabajadores que traían sobres sellados, paquetes discretos y correspondencia prioritaria. Lo curioso es que, según él, Márquez nunca dejaba que alguien más de la casa recibiera esos envíos, siempre salía ella misma.
Esto reforzó la percepción de que había información sensible detrás de cada entrega. El trabajador también se atrevió a compartir una experiencia más personal. Contó que, en una ocasión, un problema en el sistema retrasó sus entregas y llegó tarde a la casa de Márquez, ya entrada la noche. Creía que ella se molestaría, pero para su sorpresa lo recibió con una sonrisa comprensiva y le comentó que entendía la presión que implica aquel oficio. Esa empatía, dijo, lo desarmó. Ella podría haber reclamado, pero no lo hizo. Al contrario, me trató como si entendiera perfectamente lo difícil que es cumplir con un trabajo bajo presión, narró. Más adelante, el repartidor confesó que llegó a sentir que, sin proponérselo, se había convertido en un observador silencioso de la vida de Márquez. Veía sus cambios de ánimo, notaba cuando estaba entusiasmada y cuando parecía abrumada. Lo supo porque a veces la encontraba maquillada y sonriente, y otras veces con una expresión cansada, sin la energía de costumbre. Para él, esas variaciones demostraban que detrás de la imagen pública había una persona real con preocupaciones y vulnerabilidades. Entre los episodios más significativos mencionó uno que llamó la atención de todos los que escucharon su relato. Aseguró que, durante una entrega, alcanzó a escuchar música en volumen alto dentro de la casa, acompañada de voces que parecían ensayar. Reconoció instrumentos en vivo y, según su percepción, se trataba de un ensayo privado. Aunque no podía identificar con precisión a los presentes, le quedó claro que en el interior de la vivienda se estaban gestando proyectos musicales o presentaciones especiales, algo que hasta ese momento no había sido difundido públicamente. Lo más intrigante de su narración, sin embargo, fue el incidente con una caja de vuelta. El repartidor relató que en una ocasión recogió un paquete que Márquez no aceptó. Aunque él no podía abrirlo, notó que la caja estaba cuidadosamente sellada y que llevaba el nombre de una empresa extranjera. Ella le explicó de manera breve que se trataba de un error en la gestión, pero la forma en que lo expresó transmitía más que una simple confusión. Esa devolución, según él, dejó entrever que no todos los envíos eran bienvenidos o apropiados, y que existían discrepancias entre lo que llegaba y lo que realmente necesitaba. En su testimonio, el trabajador también subrayó la discreción con la que Márquez manejaba sus interacciones. Nunca fue descortés, pero tampoco permitía que alguien cruzara ciertos límites. Siempre mantenía una distancia prudente, sin dar lugar a familiaridades excesivas. Podía ser amable y sonriente, pero también dejaba claro que había una línea invisible que no se debía cruzar, comentó. Esta actitud, según él, era un reflejo de alguien acostumbrado a proteger su vida privada con firmeza. Otro aspecto que aportó mayor peso a su relato fue la seguridad. En más de una ocasión, él notó la presencia de personal de vigilancia en las inmediaciones. A veces eran vehículos estacionados que permanecían largo rato en la zona, otras veces eran individuos que parecían custodiar discretamente. Aunque nunca se lo confirmaron, el repartidor dedujo que formaban parte del círculo de protección de Márquez. Aquello le hizo comprender que cada entrega, por más común que pareciera, estaba enmarcada en un contexto de resguardo constante. El punto más fuerte de este capítulo llegó cuando el repartidor habló del contraste entre la imagen pública de Márquez y lo que él veía de cerca. Explicó que, mientras en televisión o en las redes se la percibía siempre en control, sonriente y firme, en su vida privada cargaba con un peso evidente. Se notaba que trabajaba sin descanso. Había días en que su voz apenas tenía fuerza, como si viniera de una jornada agotadora, dijo. Ese detalle reforzó la percepción de que su éxito estaba sostenido en un sacrificio personal enorme. Finalmente, el trabajador compartió lo que él mismo consideró la lección más valiosa de su experiencia: entender que incluso las figuras más visibles dependen de la constancia, la disciplina y la capacidad de resistir la presión. En su opinión, la manera en que Márquez gestionaba cada paquete, desde el más pequeño hasta el más voluminoso, era un reflejo de cómo enfrentaba la vida, con orden, seriedad y un nivel de compromiso que rara vez se encuentra. Este segundo capítulo de su testimonio no solo refuerza lo narrado anteriormente, sino que abre nuevas preguntas, que contienen esos envíos tan reservados. ¿Qué proyectos se gestaban en la intimidad de su hogar? ¿Y hasta qué punto la presión afectaba a Márquez en lo personal? Lo cierto es que el repartidor, sin proponérselo, terminó revelando una versión íntima y compleja de la vida de Márquez, una faceta que pocos conocían y que ahora cobra relevancia pública.
La voz del repartidor que rompió el silencio en torno a Valeria Márquez no solo abrió una ventana a los aspectos cotidianos de su vida, sino que también dejó entrever una serie de revelaciones que pocos se atreverían a compartir. En este tercer capítulo, su testimonio alcanza su punto más alto, exponiendo detalles que explican por qué su historia se ha convertido en tema de conversación en todo el entorno mediático. Desde el inicio de su relato, el trabajador aclaró que nunca buscó protagonismo. Sin embargo, con el tiempo comprendió que su cercanía accidental lo había convertido en testigo de una vida cargada de retos. Lo que comenzó como simples entregas de paquetes se transformó en una crónica involuntaria sobre disciplina, vulnerabilidad y secretos profesionales que hasta entonces permanecían ocultos. Los horarios y la rutina estricta. El repartidor enfatizó que los horarios de Márquez eran tan rígidos que parecían estar organizados al minuto. Él sabía exactamente en qué franja encontrarla disponible, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, momento en que recibía la mayoría de los paquetes. Después de ese horario, resultaba casi imposible coincidir con ella, pues su agenda se volvía inaccesible. Este detalle, aparentemente trivial, fue clave para comprender el nivel de estructura que regía su vida. Lo interesante era que esa puntualidad no se limitaba a la recepción de entregas. El trabajador notó que cada paquete que llegaba tenía un destino específico y parecía encajar en un rompecabezas mayor. Documentos, equipos, accesorios o sobres urgentes formaban parte de un engranaje perfectamente planificado. Para él, era evidente que Márquez no dejaba espacio a la improvisación. Los momentos de vulnerabilidad. Aunque la organización era admirable, lo que más impactó al repartidor fueron los momentos en los que la artista dejaba ver su lado más humano. Hubo días en los que la recibió con el rostro visiblemente cansado, como si apenas hubiera dormido. Una vez, mientras firmaba un comprobante, le comentó en voz baja que llevaba más de 48 horas de trabajo sin descanso. Esa confesión espontánea revelaba lo difícil que resultaba sostener la perfección que mostraba públicamente. Otra ocasión que quedó grabada en su memoria fue cuando ella atendió la puerta con los ojos enrojecidos como si acabara de llorar. Aunque no dijo palabra alguna, el repartidor entendió que atravesaba un momento difícil. Aún así, firmó el recibo con su habitual formalidad y le agradeció con una sonrisa débil. Para él, esa escena fue la confirmación de que detrás de la figura fuerte y segura había una persona que también enfrentaba dolores y cargas emocionales. Los paquetes más enigmáticos. El repartidor hizo especial hincapié en algunos envíos que rompían la rutina. Una vez entregó una caja que no llevaba remitente visible, solo un código numérico. Márquez la recibió con suma seriedad y la guardó inmediatamente en una habitación cerrada. Al día siguiente, el trabajador volvió a pasar por la misma zona y notó que una camioneta de vidrios polarizados estaba estacionada frente a la casa. No hubo pruebas concretas de conexión, pero la coincidencia quedó grabada en su mente. En otra ocasión, el envío consistió en sobres de gran tamaño, sellados con múltiples etiquetas de seguridad. Márquez le pidió que esperara mientras los revisaba frente a él como si quisiera asegurarse de que el contenido fuera correcto. Esa cautela le dejó claro que se trataba de documentos o materiales de enorme importancia. La relación con el entorno. El testimonio también reveló cómo era la dinámica con quienes rodeaban a Márquez. Según él, la familia mantenía un trato cordial pero siempre respetaba la distancia. Nunca se involucraban directamente en las entregas más delicadas, esas eran exclusivas de la artista. Los vecinos, en cambio, parecían conscientes de que algo inusual ocurría en aquella vivienda. El repartidor relató que, en más de una ocasión, lo vieron salir con miradas de curiosidad, como intentando descifrar la magnitud de lo que allí se movía. Uno de los episodios más curiosos fue cuando un vecino le comentó en tono de broma: «Seguro que lo tuyo no es solo repartir paquetes, ¿verdad? Ahí adentro pasan cosas grandes». Aunque lo dijo sin malicia, el comentario reflejaba lo que todos en la zona percibían: la vida de Márquez no era común y sus entregas tampoco. La seguridad como constante. El repartidor también insistió en la presencia de medidas de seguridad. Narró que, en al menos 3 ocasiones, tuvo que mostrar su identificación a personal que vigilaba la entrada antes de acercarse a la puerta. Aunque aquello le incomodaba, entendió que formaba parte de un protocolo inevitable. Para él, estas experiencias eran prueba de que cada aspecto de la vida de Márquez estaba rodeado de una protección minuciosa.
Incluso mencionó que, en una de esas entregas, un guardia tomó fotografías del paquete antes de permitir que él lo dejara. Nunca había vivido algo similar en toda su carrera. Ese episodio lo marcó porque comprendió que estaba participando, aunque de manera involuntaria, en procesos de extrema confidencialidad. El lado humano más cercano. Lo que más conmovió de su testimonio fue cuando relató un gesto inesperado. En una ocasión, el trabajador tuvo un accidente menor con su bicicleta de reparto y llegó a la casa de Márquez con una herida en el brazo. Ella lo notó y sin pensarlo lo invitó a entrar para limpiarle la herida y darle un analgésico. Ese día entendí que, más allá de toda la presión y la fama, era una persona con una humanidad enorme, aseguró. Este episodio se convirtió en un recuerdo imborrable para él, pues rompió la barrera entre cliente y trabajador, mostrando un lado solidario y empático de la artista. Las reflexiones finales del repartidor. Al concluir su relato, el trabajador expresó que su intención no era alimentar rumores, sino mostrar la realidad que él había presenciado. Dijo que había aprendido a valorar el esfuerzo que implica sostener una carrera pública y que comprendió que el éxito no está exento de sacrificios personales. También afirmó que nunca olvidará la mezcla de disciplina y vulnerabilidad que caracterizaba a Márquez. Para él, ella representaba un ejemplo de perseverancia, pero también un recordatorio de que nadie es invulnerable a la presión y al cansancio. Finalmente, lanzó una reflexión que resonó con fuerza. Yo solo era el repartidor, pero cada entrega me permitió ver que, detrás de la figura pública, había una mujer que luchaba todos los días por mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional. Y eso es algo que el público rara vez conoce. Epílogo. Con estas palabras, el testimonio del repartidor alcanzó su punto culminante. Lo que comenzó como una rutina de trabajo se convirtió en una crónica íntima que ofreció una perspectiva inédita sobre Valeria Márquez. Sus relatos dejaron claro que el éxito tiene un precio alto y que, muchas veces, las verdades más significativas se encuentran en los detalles más simples, como una entrega en la puerta de casa. Este tercer capítulo no solo cierra la historia, sino que también invita a reflexionar sobre el valor de quienes observan en silencio. El repartidor, sin proponérselo, se convirtió en testigo privilegiado de una vida llena de logros, secretos y momentos de humanidad que ahora forman parte de un relato que nadie esperaba.